Muy buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, el canal digital más visto de nuestro país. Hoy, este jueves, se dio un nuevo día de marchas y manifestaciones en nuestro país. Se puede decir que se dio un buen panorama en estas movilizaciones convocadas por el gobierno nacional. Esto en respaldo a la reforma pensional y otras iniciativas de la administración del presidente Gustavo Petro. Como lo vemos en pantalla, en Bogotá, cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza de Bolívar de la capital del país, en donde vale la pena resaltar que esto se dio de manera diferente a otras manifestaciones u otras movilizaciones convocadas por el gobierno nacional. Como ustedes pueden observar, la Plaza de Bolívar fue totalmente acondicionada y fue dividida en 3 espacios. Una tarima con 5 carpas, también con la presencia de mercados campesinos, ventas de artesanías, esto lo cual reducía el espacio para los manifestantes. Un aspecto muy importante a destacar de estas manifestaciones en la capital: se llevó a cabo también allí una invitación que fue enviada hace algunos días supuestamente para celebrar el Día del Adulto Mayor. Incluso esta movilización fue llamada por el presidente de la República, Gustavo Petro, como la Marcha de las Canas. Recordemos que allí se dieron varias intervenciones para hacer un llamado para promover esa reforma pensional. En Medellín también las manifestaciones iniciaron hacia las 9 de la mañana en la zona central de esta ciudad, que se ubicaron frente a la Universidad de Antioquia. Todo esto en completa calma y, por supuesto, de manera pacífica. De igual manera se vivió esta movilización en Cali. Allí en el Parque de las Banderas se unieron cerca de 15.000 personas. Esto según pues nuestros periodistas de Noticias Caracol, que nos han ido informando a lo largo del día, con 3 motivaciones principalmente. La primera, la defensa a la democracia, el voto popular y la defensa de las reformas sociales del gobierno nacional. Sumado a estas movilizaciones que se vieron en todo el país, también se dio un discurso de un poco menos de 1 hora, en donde el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a lo que él denominó la movilización generalizada, como forma de enfrentar los supuestos planes de sacarlo del poder, entre otros puntos que por supuesto ya iremos analizando aquí en Sala de Prensa. Para iniciar este diálogo hemos invitado esta noche al senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, y a María Margarita Zuleta, Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Quiero comenzar con el senador Ariel Ávila. Senador, ante toda esta tormenta política que se ha evidenciado en las últimas semanas, digámoslo así, al interior del gobierno nacional, en medio de todo este trámite de las reformas, al interior, por supuesto, del legislativo. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió la semana pasada con lo ocurrido con el monto del presupuesto. ¿Cómo se puede decir que en este momento están las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo? Buenas noches. Buenas noches y a usted muy amable por la invitación. Un saludo también a la PACA. Un honor estar compartiendo set con ustedes. Mire, 2 respuestas claras. El gobierno en este momento tiene más o menos 7 reformas muy importantes transitando en el Congreso de la República. De esas seguramente van a pasar 3 y media. Las otras van a tener un camino difícil. La jurisdicción agraria seguramente pase. Va a pasar el acto legislativo de reforma constitucional de autonomía territorial. Yo siento que lo de presupuesto va a pasar de alguna forma. Esta misma mañana estaban intentando llegar a acuerdos. Yo creo que en eso el Congreso y el gobierno tienen que ser racionales. Y va a pasar algo de la reforma laboral, seguramente nocturnos, dominicales y festivos. Lo demás sí se caerá. Pero el tránsito de la reforma a la salud yo lo veo muy difícil. La ley de financiamiento yo la veo muy difícil. A meses de comenzar campaña, los congresistas votar una ley de financiamiento, no lo estoy viendo claro. Y vemos que cada vez hay un distanciamiento mayor con el presidente del Senado de la República, con el señor Efraín Cepeda, pues que siempre ha sido en oposición y etcétera. Entonces no es un tema, pero
sí, digamos, para corroborar lo que estoy diciendo, pues mire usted lo que ha pasado estas semanas. Ha habido una parálisis. El día que jugó la selección Colombia, el senador Efraín Cepeda no nos dejó hacer comisiones. El día que hubo supuestamente una amenaza por temas de combustibles, que después se dijo que no, aún así él no dejó hacer comisiones, me tocó hacerla yo como presidente de la comisión primera, tocó hacerla prácticamente a la fuerza. Entonces, así ha venido como una cierta parálisis y eso es lo que va a primar. Y lo otro, para terminar, el segundo punto, es que el gobierno tampoco es muy claro en la priorización y tampoco es muy claro en los mecanismos para poder priorizar la reforma, sino que todo va entrando de una forma muy acelerada. Nos anunciaron hace 3 días una reforma política otra vez. Puede paralizar el Congreso. Entonces, tampoco hay una especie de priorización, pero el panorama no es del todo saludable para las reformas. No es del todo saludable. Ahora quiero saludar a la Paca Zuleta, también preguntándole de algún modo, ya se agotaron las vías de consenso y diálogo, ese diálogo nacional al que había hecho referencia el presidente de la República, también varios expertos, alguna gente muy allegada al presidente, haciendo como ese llamado al consenso nacional. De algún modo ya ha cambiado el discurso del gobierno y también del presidente, de alguna manera dejando entrever la posibilidad de tramitar parte de esos proyectos vía decreto, como se vio también lo ocurrido la semana pasada. ¿Qué tan bueno es esto para el país? Bueno, lo primero es que el presidente llama a un acuerdo nacional, pero al mismo tiempo en el discurso empieza a destruir la posibilidad de ese acuerdo, señalando y acusando a las personas con las cuales se debe hacer el acuerdo nacional. Entonces ahí hay una contradicción que es muy, muy seria. Pero yo creo que uno no puede en ningún caso cerrar la puerta del diálogo. Y menos ahorita el senador Ariel hablaba de la posibilidad de que haya algunos puntos de encuentro, por ejemplo, en la discusión del presupuesto. Yo creo que ni el Congreso, ni los partidos, ni la sociedad civil, ni el gobierno de Colombia pueden cerrar la puerta al diálogo. Yo creo que el entendimiento y la discusión entre todos los actores es lo que necesitamos para poder llegar a algún lado. Yo sí veo que hay dificultades y dificultades serias en la construcción de ese diálogo, pero hay algunos campos en los que ese diálogo es necesarísimo. Colombia requiere un acuerdo entre el Congreso y el gobierno para que el presupuesto sea el resultado de una votación democrática en el Congreso de la República. Para eso es posible que haya que ceder, pero es necesario que se haga. De lo contrario, el mensaje que mandamos es que ni siquiera tenemos un acuerdo para las cosas mínimas de operación del Estado colombiano. Eso genera incertidumbre, eso genera desconfianza y eso le pega a las finanzas públicas, al interés que pueda tener cualquier persona de hacer un negocio en Colombia. Eso es muy, muy serio desde el punto de vista de la confianza. Entonces yo creo que se nos están cerrando los espacios, sin lugar a dudas, pero hay que hacer un esfuerzo para tratar de encontrar ventanas de oportunidad y colar la posibilidad de tener acuerdos, así sea, nadie está pidiéndole a los demás que cedan en lo que para ellos es fundamental, pero sí que cedan para lograr que la economía del país sea viable y que podamos tener unas inversiones y una operación de las entidades públicas colombianas como toca el año entrante. Ariel, usted que está allí al interior del Congreso de la República, usted que ve ese día a día, ¿usted cree que se pueda destrabar, digamos, estas dificultades, como lo mencionaba la Paca Zuleta, que en este momento existen entre el Legislativo y el Ejecutivo, y como ella misma lo planteaba, llegar a una construcción de ese diálogo y plantear algunos acuerdos? De ser así, ¿qué acuerdos se podrían plantear? Mire, a ver, dos respuestas a eso. Yo coincido con la Paca, yo creo que sí, pero va a ser unos acuerdos de tipo de ley. Es decir, yo creo que vamos a tener un acuerdo en la jurisdicción agraria, yo creo que al final va a haber un acuerdo en el tema de presupuesto, pero hay reformas que no tienen punto de acuerdo. Es decir, la reforma a la salud no tiene punto de acuerdo, ahí vamos, digamos, se va al rompe, como se dice popularmente. Una ley de financiamiento de 12 billones, en el mejor de los casos saldrá por 2 o por 3. Entonces yo creo que vamos a tener mayorías de acuerdo a las leyes, que además
Desafortunadamente es el mecanismo en el que estamos desde hace como un año y medio. Algunas cosas pasan, otras no. Te coloco un ejemplo, el proyecto de autonomía territorial, que es como el que mayor impacto, el más transformador que se está discutiendo ahorita, pasó el día de ayer en la comisión primera casi por unanimidad. Partidos conservador, la U, que tradicionalmente no estaban votando con el gobierno, lo votaron a favor. Entonces yo creo que van a haber algunos acuerdos de tipo de leyes. Y lo segundo es que entonces, pero también esos tipos de acuerdo va a depender mucho del ambiente político. Estas 2 o 3 semanas que viene va a ser una batalla campal por el tema de Procuraduría. Después nos vamos a meter en la batalla campal para elegir algunos magistrados de la Corte Constitucional. Este periodo de marchas y contramarchas que intenta inaugurar hoy el presidente obviamente va a impactar el Congreso. Si salen encuestas, depende de la imagen del presidente, cómo está. A medida que se acerquen las elecciones, los partidos de oposición como Cambio Radical y Centro Democrático van a endurecer posiciones. Es decir, ¿estamos abiertos al diálogo? Sí. ¿Hay posibilidades? Sí, por tipos de leyes, pero tenemos un ambiente externo con mucha turbulencia, va el avión. Entonces, de acuerdo a cómo vaya pasando esa turbulencia, vamos a ir viendo qué tanto puede el gobierno negociar y qué no. Pero sí, esto, vuelvo y repito, 3 o 4 leyes que haya presentado el gobierno va a ser muy difícil que pase. Y es que usted acaba de tocar un tema también trascendental. Este jueves también se anuncia por parte de la presidencia que se nombra a Gregorio El Hach, secretario del Senado, como uno de los candidatos a ser procurador general. Y quiero mostrarles ese comunicado que emite la presidencia de la República frente a esta postulación, señalando: la presidencia anuncia que el presidente Gustavo Petro ha postulado a Gregorio El Hach como candidato para ocupar el cargo de procurador general de la Nación. La decisión se da luego de revisar las listas de aspirantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la propia presidencia, con el fin de garantizar el equilibrio democrático y la independencia de la Procuraduría ante el gobierno nacional. La nominación de Gregorio El Hach será presentada ante el Senado, órgano constitucionalmente encargado de elegir al procurador general. Paca, ¿cómo tomar esta postulación de Gregorio El Hach para aspirar a ese cargo, uno de los cargos más importantes a nivel judicial en nuestro país, el ser procurador general, también teniendo en cuenta que aquí no habría un vicio de trámite, teniendo en cuenta que él es el secretario del Senado en este momento y pues quien lo va o quien está encargado de esa votación es justamente el Congreso? Hoy más temprano hablé con ustedes en Noticias Caracol sobre el tema. A mí hay 2 cosas que me preocupan fundamentalmente de esa nominación. La primera es que la Presidencia de la República siguió un procedimiento que fue hacer una convocatoria abierta, pedirle a los interesados que se inscribieran, revisar sus hojas de vida y sus postulaciones y hacer una lista de las personas que consideraba que cumplían. Ese procedimiento terminó en nada porque el presidente no eligió entre esas personas. El presidente no está obligado a hacerlo. El presidente tiene la potestad de nominar a alguien para esa terna que después tiene que elegir el Congreso de la República, la persona que va a ser procuradora general de la República. Entonces el presidente no está obligado. Pero ¿para qué hace ese proceso y procedimiento si no lo va a honrar? Si no va finalmente a tomar la decisión de acuerdo al proceso y al procedimiento. Esa es como la primera cosa, que es una señal muy extraña. Pero además es una señal consistente con el desdén que tiene el gobierno nacional frente a los procesos y procedimientos como este. El segundo punto que a mí me parece que es fundamental tener en cuenta es que estamos hablando de una persona. No hablo de sus méritos, no tengo ninguna observación sobre sus méritos, pero estamos hablando de una persona que ha trabajado en el Senado de la República durante los últimos, yo no sé, 15 años, algo por el estilo, o más, y durante esos 15 años ha estado trabajando, organizando agendas, y sus jefes, por decirlo de alguna manera, han sido el presidente del Senado, pero todos los demás senadores. Y ahora, esas personas son las que van a elegirlo. A mí me parece que ahí hay un conflicto de intereses. Puede ser que no sea un conflicto de intereses, que no haya una inhabilidad y no haya una incompatibilidad, pero a mi juicio hay un conflicto de intereses y eso hay que tramitarlo.
Me parece que no vale la pena, digamos, el nombre está bien, fue lo que el presidente pensó, no, sin seguir el procedimiento y sin seguir esa condición que creo que hay que subrayar. Y es que, sin lugar a dudas, existe un conflicto de intereses porque las personas que pueden votar por él son las personas con las que él trabajó en los últimos 15 años. Y yo creo que ese conflicto de intereses no es aparente, es evidente para los colombianos. Senadora Ávila, quiero retomar esto que dice la PAC Zuleta frente al tema del conflicto de intereses. El Senado de la República, ¿cómo va a garantizar la transparencia en esta elección, una elección de uno de los cargos más importantes en nuestro país? En primer lugar, y en segundo lugar, quiero preguntarle sobre la idoneidad de Gregorio El Hach para este cargo. Bueno, entonces esa pregunta me gusta mucho. Yo creo que coincido con la PACA. Yo creo que es cierto que si el presidente no iba a acatar el concurso de méritos, ¿para qué entonces lo hacía? No estaba obligado. Y seguramente esto va a traer algunas demandas que no van a terminar en nada, pero va a haber mucho ruido. Frente al segundo tema, que es que el señor Gregorio El Hach desde hace varios años, varios periodos, es el secretario general y que lo van a elegir a con los que él trabajaba, no es ilegal, pero evidentemente hay un conflicto ético. Pero yo creo que hay que mirar el otro pedazo de la película, que es el que no se ha comentado. Y es que la Corte Suprema y el Consejo de Estado ternaron dos políticos no técnicos de Germán Vargas Lleras y de la oposición. Entonces, lo que pasó en el Senado los últimos 3 días es que el gobierno entró en pánico porque la oposición iba a controlar la Procuraduría y por tanto llevaron hasta ayer, yo les puedo decir, mire, hace 2 días estaba el señor Carvajal, el señor Jorge Perdomo y el señor Gregorio El Hach. Ayer en la mañana estaba Perdomo y Gregorio El Hach, y a las 5 de la tarde ya estaba Gregorio El Hach, después de una serie de cálculos políticos. Entonces, si uno va a criticar la trayectoria política del señor Gregorio El Hach, yo estoy de acuerdo con la PACA, tendrá que hacer lo mismo con los ternados de Corte Suprema y Consejo de Estado, porque esto se convirtió no en una disputa entre técnicos, sino se convirtió en una disputa entre políticos, que ya uno no voy a, como igual decía la PACA, uno no juzga condiciones, idoneidades, pero lo que es cierto es que se convirtió en una disputa en políticas. Ahí vamos ahí sí le respondo ahora a su pregunta. Entonces, el segundo argumento. Como esto es una disputa política entre políticos, entonces lo que va a pasar es que efectivamente yo creo que el señor Gregorio El Hach parte por lo menos con 30 votos de ventaja, sin lugar a dudas, pues porque él viene del partido de la U, el partido de la U en su máximo, en su mejor momento, época Uribe, Tránsito Santos, era el partido mayoritario, fue el que lo colocó como secretario general, pero él, digamos, hizo muy buenas relaciones con todos los partidos, Cambio Radical, Centro Democrático, ahora con esto, con todo el mundo alternativo lo hizo, y eso pone en serios aprietos a Germán Barón Cotrino, que yo creo que era como el rival claro. Y ahí yo sí creo que viene una pregunta sobre el papel de la Procuraduría. Es decir, la Procuraduría en una disputa de estas políticas, ¿cómo va a manejar los diferentes escándalos de corrupción que hay, el seguimiento a las alcaldías y las gobernaciones? Yo pues no soy adivino, pero creo que ahí va a tener que haber mucha supervisión, porque efectivamente el señor Henao fue miembro de Cambio Radical, exministro de Vargas Lleras del gobierno Santos. Barón Cotrino fue 16 años congresista, compañero, o sea, si uno dice que el Hach estaba ahí, trabaja en el Congreso, el otro estuvo 16 años, compañero de mucho de lo que está, y el señor Gregorio El Hach lleva más de una década siendo el que trabaja con los senadores, y los senadores están pendientes de, obviamente, sus alcaldías, sus gobernaciones, sobre todo en las regiones, y el tema del seguimiento y el control disciplinario es la pregunta, pero claro que eso estará en un seguimiento de la ciudadanía, y creo que es un momento, va a ser unos 4 años difíciles para la Procuraduría.
María Margarita, quiero preguntarle algo en ese mismo sentido de lo que plantea el senador Ávila, y es, ¿usted cómo cree que se deba manejar este periodo que viene para la Procuraduría? El senador planteaba, hay que tener garantías en procesos que se vayan a abrir disciplinariamente frente a alcaldes y a otras figuras políticas del contexto nacional. ¿Usted cómo cree que se debería dar ese manejo? En primer lugar, hay una cosa muy importante y es que la Procuraduría es la entidad que es el garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Colombia. A mi manera de ver, ese trabajo necesita muchísimo esfuerzo y muchísima concentración y muchísima técnica para que todas las instituciones públicas, empezando por la misma Contraloría, la misma Procuraduría, la rama judicial, cumplan a cabalidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y ese me parece como el primer tema que es muy, muy serio, porque desafortunadamente nosotros habíamos avanzado como país mucho en esa agenda y hemos empezado a retroceder. Y ahí hay un problema serio de acceso a la información. Por otro lado, creo que hay un cambio fundamental en las funciones de la Procuraduría. A partir de la decisión de la Corte Interamericana de Justicia, cuando el presidente Petro, cuando la Procuraduría inhabilitó y destituyó al presidente Petro como alcalde de Bogotá, a partir de esa decisión de la Interamericana, hay un cambio en las competencias de la Procuraduría. Y ese cambio lo estamos viendo en los últimos 2 o 3 años en el tipo de decisiones y en el tipo de investigaciones que hace la Procuraduría. Pero la Procuraduría es fundamental para la garantía de derechos en términos generales, pero para la garantía de derechos en las regiones. Y esa función es importantísima y esa función necesita imparcialidad y un poco de distancia frente a los jefes políticos de los alcaldes, de los gobernadores, los secretarios, etcétera, etcétera. Y esas reglas del juego van a ser necesarias para confiar en la institución de la Procuraduría en los próximos 4 años. Y yo creo que, como decía el senador Ariel, toda esta discusión que estamos teniendo frente a la elección hace que eso sea fundamental para creer o no creer en la Procuraduría. Pero además la Procuraduría tiene unas funciones judiciales en este país. Y ahí hay otro tema fundamental, y es que ¿cuál es el ente político que va a tener la Procuraduría en esa mirada judicial? Que hasta ahora, bien, mal o regular, yo creo que ha habido como una mirada de independencia de ese procurador judicial, es generalmente una persona independiente. Estos son los temas que a mí me parece que son serios y que va a ser necesario tener unas reglas del juego, unos protocolos muy, muy claros. Todo, por supuesto, enfocado a lo que usted mencionaba, y es la garantía de esos derechos. En conclusión, este jueves nos deja ya conformada esta terna para Procurador General, conformada por Germán Barón Cotrino, Gregorio El Hach y Luis Felipe Henao. Sin embargo, también quiero cerrar muy rápidamente con otra noticia que se dio en el ámbito jurídico, también político, de este jueves, que tiene que ver con la determinación que toma la sección quinta del Consejo de Estado, en donde nuevamente se le ordena al presidente Gustavo Petro ofrecer disculpas públicas por haber llamado asesinos a las personas que han gritado "fuera Petro". Ustedes lo ven allí en pantalla. Esta fue la determinación de este alto tribunal que le pide esta rectificación al presidente de la República, lo que por supuesto generó la reacción del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, señalando que las personas que gritan "fuera Petro" no son asesinos, disculpen, pero sin ser mis electores quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia, y eso es asesinar la democracia. Con esta noticia finalizamos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Por supuesto, quiero despedir a nuestros invitados, el senador Ariel Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. A María Margarita Zuleta también, muchísimas gracias por ayudarnos, por participar en esta conversación esta noche de jueves. Y a ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias por estar con nosotros conectados. Los dejamos con toda la programación aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.